Buenas noches, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo que está impulsando la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en su sede acá en Guatemala. El espacio que nos convoca tiene el nombre de Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. Y el objetivo principal de este espacio es propiciar debates acerca de temas que consideramos son de importancia nacional, no solo por su inserción en lo que pueda incidir en política pública, sino también para fortalecer otros espacios de discusión que actualmente se tienen en la sociedad civil. Así que esperamos de que estos temas que a lo largo de estos meses vamos a ir tratando sea de interés, de tal forma que nos puedan acompañar en esta serie de debates que iniciamos el día de hoy. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Buenas noches, nos encontramos en el primer diálogo Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, el diálogo del presente. En esta oportunidad nos acompañan dos especialistas y expertos en temas de remesas y migración. Y iniciamos este diálogo con nuestra colega Sonia Pellecer. Por favor, cuéntanos, ¿quién es Sonia Pellecer? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sonia María Pellecer, como me presento siempre con mis dos nombres. Tengo mucha experiencia desde, se puede decir, del año 2000, que vengo trabajando el tema sobre migración y remesas. También digamos que la formación que tengo soy sociólogo y tengo estudios en demografía y en estadística, que desde ahí vengo y por lo cual me involucré con el tema de las migraciones y las remesas. Muchísimas gracias, Sonia. Y pasamos a nuestro siguiente invitado, el colega Mario Arturo García. Por favor, Mario Arturo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mario Arturo García. Yo también utilizo mis dos nombres, ¿verdad? Soy especialista en el tema de remesas. Trabajé el tema de remesas desde 2012 hasta 2022, ¿verdad? En el sistema financiero. Conozco más a profundidad, quizás menos del tema social y más desde el tema económico, ¿verdad? Económico-financiero. Cómo ha venido evolucionando las remesas en los últimos 10 años hasta convertirse en uno de los pilares de la economía. Así que mucho gusto y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Y la intención de este diálogo es precisamente poder analizar el comportamiento actual de las remesas y principalmente sus perspectivas en el futuro cercano. Sobre todo que nos encontramos en este momento en un país que está dependiendo de las remesas y de la migración para poder apalancar no solo la macroeconomía, sino la microeconomía del país. Pero eso implica varias situaciones que tenemos que analizar en su perspectiva global, y iniciaremos entonces este conversatorio con Sonia, ¿verdad? Y nos gustaría saber, Sonia, entonces, ¿cuál es tu opinión en relación al comportamiento de las remesas actualmente y cuál es el perfil de ese migrante receptor de remesas? Bueno, creo que son tres preguntas en una. Primero, quiero iniciar diciendo cómo es el perfil de los receptores. El perfil de los receptores aquí en el país realmente ha ido evolucionando al igual que el volumen de las remesas. Inicialmente eran más personas de las áreas rurales las que tomaban la decisión de migrar. Adicionalmente a eso se vio muy marcado en el año 2002 que ya no fue solo personas digamos, ladinas, sino que ya se involucró mucho más la población de maya. ¿Por qué razón? Porque se recuerda, fue la crisis del café. Entonces desde ahí se empezaron a involucrar ellos, porque ellos antes sí migraban a lo interno del país, pero viendo las condiciones que estaban, tomaron la decisión de buscar otras oportunidades en otro país y tenían conocimiento y se fueron a Estados Unidos, donde ellos inició eso. A la fecha, esto también ha ido cambiando porque, por ejemplo, pasaron como unos 10 años en que mirábamos que siempre permanecía más
población que iba migrando de las áreas rurales, pero ahora estos últimos estudios nos han demostrado que eso ha cambiado y se debe realmente, creo yo, a las condiciones que se están viviendo en el país, que no son nada favorables. Los jóvenes se gradúan y no tienen oportunidades y entonces también están buscando opciones en otro país y regularmente pues no, esto es, lo conocemos todos, el 97.3% de la población guatemalteca se encuentra residiendo en Estados Unidos. También, ¿por qué razón las personas toman la decisión de buscar Estados Unidos? Uno es por la cercanía geográfica que tenemos y dos es porque ahí ya tienen como redes, amigos, familia, y es más fácil para llegar a un país donde no se conoce a nadie, tener por lo menos llegar y encontrarse con una familia o con un amigo que le brinde por lo menos un techo para mientras se ubica, e incluso les ayudan a veces hasta conseguir trabajos, a enseñarles cómo tomar un metro, tomar un autobús, que es muy diferente a como estamos acostumbrados aquí. Los receptores aquí realmente, como la mayoría inició desde hace años, que los que viajaban realmente eran personas masculinas, o sea, hombres. Pero eso que ha pasado, que aquí se han quedado mujeres, niños y ancianos. ¿Qué ha pasado? Hay comunidades ahora donde uno llega y no encuentra hombres. ¿En qué afecta esto? Claro, en esas comunidades les afecta, porque si hay que arreglar los caminos rurales o hay que arreglar el abastecimiento de agua o otras cosas de la comunidad, no hay mano de obra masculina. Entonces ellos tienen que, digamos, ir a las comunidades vecinas para que les apoyen, pero eso les implica también costos porque tienen que pagar. A mí no se me olvida, por ejemplo, comunidades en Todos Santos donde hace muchos años habían estos, como todas las noches habían que vigilan para la seguridad de las comunidades y todo. Las mujeres tenían que pagar, las que tenía su familia, su esposo fuera del país, tenían que pagar porque ellas no podían hacer eso porque estaban cuidando a sus hijos en sus casas. Entonces sí crea un efecto, no solo, si lo queremos ver, tiene dos caras. Uno es la parte económica, porque si vienen las remesas, los hogares tienen más poder adquisitivo, si también se les orienta, pueden llegar a ser productivos, a ser que sus ingresos incrementen. Pero también hay que ver esta parte social, pues, que está afectando niños que les hace falta su papá, o en algunos casos ambos padres, porque dejan a veces a niñas y niños, estoy hablando entre, qué sé yo, 13 y 17 años, a cargo de los hermanos. Entonces también están asumiendo un rol de una adultez temprana, que también no es sano para un joven que debería de estar estudiando y disfrutando su adolescencia. Claro, muchas gracias. Y lo que entonces estamos observando es que ante la imposibilidad de tener un empleo o acceso a educación, tenemos una inmovilidad social, no solo presente en las comunidades, sino también en áreas urbanas. Pero eso, Mario Arturo, ¿qué efectos tiene en la economía nacional la migración y principalmente las remesas? Bueno, así como Sonia nos explicaba que ha evolucionado el perfil del migrante, así ha evolucionado el perfil del tema de las remesas, ¿verdad? Yo siempre como que me gusta contar esta historia de para mí los tres grandes éxodos o los tres grandes empujadores o potencializadores del éxodo migratorio, que vienen acompañados de instrumentos financieros porque las remesas se han convertido en pilar de la economía nacional. Pero digamos, el primero, que es el conflicto armado interno, que es el que provoca un éxodo de gente de la ruralidad, ¿verdad? De un perfil digamos que le preguntábamos al migrante por qué migraba, y era precisamente por temas de violencia, ¿verdad? Por temas de conflicto armado interno, ¿verdad? Ahí empieza como el primer instrumento financiero versátil que son los cheques de viajero, ¿verdad? Y entonces se hace una red en el país económica
a través de los cambistas, ¿verdad? Que llamaban, que eran los que cambiaban los money orders, ¿verdad? Luego, a finales de los 90, a principios de los 2000, por los desastres naturales, por el Stan, el Mitch, aunado también a la baja de temas como el café, que tuvo una crisis, se da otro éxodo y ahí empieza como a bajar un poco más a las capas urbanas, la migración, ¿verdad? Porque se bajan los cultivos y ahí aparece otro instrumento financiero que son las transferencias electrónicas, ¿verdad? Ahí prácticamente, pero lo que obedece es a que se masifican las remesas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empieza un impacto en la economía local, llegando a pasar de ser el 5 o 6% del PIB a 10% del PIB, ¿verdad? Pero aún las remesas, digamos, crecían año con año 4, 5, 6%, digamos, menos de 10%. Y el último salto, que es a partir del 2010, que yo creo que ya es un éxodo por el sistema. Ya nuestro sistema colapsa económicamente, ya no hay empleos en Guatemala, ¿verdad? Y entonces se compara los empleos locales con los de Estados Unidos. Aquí no llegan a devengar ni siquiera 100 quetzales al día los trabajadores, y allá les están pagando 10, 15 y hasta $20 la hora. Y entonces ahí es, digamos, el último, y ahí el instrumento financiero es que prácticamente se vuelve una red total de pago, ¿verdad? O sea, habrán más de los bancos, las cooperativas y otras entidades como entidades, incluso empresas de telecomunicaciones que se han sumado al pago de remesas, habrán 100,000 puntos de pago de remesa. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Ahora ya las remesas significan el 18, el 20% del PIB. Entonces lo que hemos visto es de que a través de esos tres grandes franjas de éxodo migratorio, Guatemala ha pasado de que las remesas sean un coadyuvador a la economía a ser prácticamente un pilar de la economía nacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ahora el impacto? Es que se pagan. Hemos pasado de que al principio de los 2000 se pagaban 5 o 10 millones de dólares al día, a hoy que se están pagando 40 o 45 millones de dólares al día, ¿verdad? Las cantidades son prácticamente exponenciales. Entonces eso lo que provoca es precisamente que ahora somos una economía que depende de las remesas, ¿verdad? Ya no las remesas son un punto, digamos, una ayuda, sino que prácticamente hay municipios en los que el 40-60% de su PIB depende de las remesas. Gracias, Mario Arturo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. En este cambio de la migración en Guatemala y cómo otros departamentos que antes eran considerados de alta migración, hoy vemos un cambio. Y acá pues tenemos a Sonia María, quien lideró la encuesta sobre migración y remesas 2022, y nos gustaría que nos dijeras qué departamentos, cuáles son esos nuevos departamentos que se suman a los ya tradicionales en la encuesta anterior, donde la remesa precisamente empieza a girar como parte de su economía y, como ya bien lo decía Mario Arturo, pilar fundamental no solo del país sino también de estas. Sí, los cambios han sido, antes decíamos San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, que son departamentos fronterizos, ¿verdad? Pero se ha sumado ahora, que me llama mucho la atención, por ejemplo, Quiché y Alta Verapaz. También podemos decir que de la parte suroriente, por ejemplo, de Jutiapa y Jalapa, también se están sumando más. Esto se debe también a las condiciones, ¿verdad? Ya lo decía también Mario Arturo, ¿verdad? Y eso también ha contribuido mucho a que en el país, si estamos viendo los resultados de los estudios que nos manifiesta el Instituto de Estadística sobre pobreza, ¿verdad? Que hay un 20% de pobreza extrema. Yo creería que si no existieran estas remesas fuera más, porque como bien lo dice el Banco Mundial, si un país sobrepasa el 10% de que representan las remesas al PIB, está contribuyendo a la disminución de un 3% de la población en pobreza. Y está diciendo Mario que estamos en el 20%, entonces yo asumo que si fuera así,
Si no estuvieran esas remesas, estaríamos hablando de un 26 o un 30% de extrema pobreza en nuestro país. Con estas estimaciones de 54 millones de dólares al día y estimando que eso es igual a 432 mil millones de quetzales, y si esto lo dividíamos en 24 horas que tiene el día, que donde muy probablemente todo este envío de remesas también incluye más allá del horario bancario, sino también vía transferencias, estamos hablando de 17 millones de quetzales por hora. ¿Qué representa eso para un país como Guatemala y las perspectivas para el 2023 y 2024? Bueno, las perspectivas, digamos, yo he escuchado diferentes expertos hablar, algunos de una baja en los siguientes años. Particularmente yo creo que más es un mantenimiento de las remesas, ¿verdad? Vamos a regresar a los niveles de crecimiento que teníamos en la década de 2010, de 2000 a 2010, ¿verdad? Pero con esos crecimientos, digamos, si crece 8, 10% de las remesas, implica que van a crecer 2.000 millones de dólares al año más, ¿verdad? A mí me gusta eso, atarlo y aterrizarlo un poquito con la encuesta, ¿verdad? Con la encuesta de OIM. 50% en consumo, ¿verdad? De eso, el dato, no me recuerdo exactamente el dato que es a vivienda, creo que el 27%, ¿verdad? 29. El 29%. Con el 29% de esos ingresos de remesas de 20.000 millones este año, yo hacía un cálculo que las remesas pagan, por ejemplo, pagan 75, 100 mil unidades habitacionales al año. O sea, imagínense el déficit de vivienda que habría si no existiera eso. El porcentaje de salud, el porcentaje de educación, ¿verdad? 6 millones de hogares beneficiarios de las remesas. O sea, finalmente lo que hablamos es de que, aparte del dato duro de que caeríamos que nuestra población caería altamente en pobreza extrema, también hablamos del dinamismo de la economía. O sea, cuántos sacos de cemento, cuántos pisos, cuántos artículos de ferretería se venden en el interior. O sea, cuántas empresas dependen precisamente del flujo de remesas. Comida, medicina, ¿verdad? O sea, finalmente en el interior hay municipios que todo su consumo son empujados por el tema de remesas, ¿verdad? Entonces al final no solo es, digamos, que la familia pueda mantenerse, es el dinamismo que le produce a la economía local, a la economía guatemalteca, el tema de remesas. Y por eso vemos cada vez a las empresas y a las cámaras interesadas en ver en qué municipios son receptores de remesas y prácticamente voltear su estrategia comercial hacia un punto en el que logren un aprovechamiento. Soy honesto, digamos, todavía es nuestra deuda más grande. Que un porcentaje de remesas vaya a vocación productiva, eso aún no lo hemos logrado. Exacto, ese es uno de los grandes retos. Y lo que hemos tenido más visible es este efecto de demostración de las remesas a través de la construcción, ¿verdad? Cómo ha cambiado la arquitectura de nuestras comunidades y hay algunas posturas académicas que cuestionan esto, pero es entendible, ¿verdad? El hecho de que una familia quiera mejorar su infraestructura de la casa, que dé acceso a educación a sus hijos, a hijas, que pueda generar también otros medios para poder tener algunas alternativas económicas, pero sigue siendo ese un gran reto. Y a partir de eso, Sonia, ¿cuál es ya lo mencionabas al inicio, algunos de estos efectos, pero estos efectos sociales en las comunidades y en las familias receptoras de remesa, ¿cómo lo analizas? Bueno, yo veo varios aspectos, ¿verdad? Tengo mucha sensibilidad social, conozco muy de cerca a las personas que visito durante todas las investigaciones que realizo y me da la oportunidad de tener esa cercanía. Y si bien es cierto, las comunidades han progresado económicamente, como lo menciona muy bien Mario Arturo, las viviendas, él tocó el tema vivienda y me voy a referir a esto. Si bien es cierto, las viviendas aparentemente
están muy bien construidas, pero no tienen esa parte de un ingeniero o un arquitecto, las especificaciones técnicas de construcción. Me atrevería a decir que incluso a veces ellos lo que hacen es tomar la foto, porque donde están en Estados Unidos hay casas muy lindas, toman la foto y tratan de que esa fachada sea. Pero cuando uno ingresa a esas viviendas, el tema es que no hay ventilación, no hay iluminación, o sea, le falta todo eso que lo diseñan los arquitectos y los ingenieros, ¿verdad? Para que una casa sea armoniosa. Sin embargo, también voy a la parte social de los efectos también, porque hay efectos psicológicos. Hay mucha deserción escolar, por ejemplo, en los jóvenes. Solo sacan a veces sexto primaria y ya no quieren continuar, aunque los papás puedan continuar apoyando para que continúen sus estudios, pero ellos tienen ese, ahí no sé, de decirles como que es el referente de que si mi papá se fue y él no sabía leer y escribir y es exitoso en Estados Unidos, yo con sexto primaria ya lo hice, entonces solo estoy esperando cumplir 17 o 18 años para irme, cosa que yo no lo veo bien y siempre les digo, miren, traten de estudiar por lo menos computación, inglés, que eso les va a servir, además la educación aquí en cualquier parte del mundo nos sirve, pero ellos solo tienen esa idea. Y aparte hay problemas de muchas personas de salud. ¿Por qué? Porque no han superado, yo lo veo así como que fuera un duelo, pues, que les dejó esa persona que no está aquí, está presente a través de sus remesas, porque la remesa es el vínculo más cercano que tiene una familia. Y gracias a que las comunicaciones han mejorado, tienen eso de estarse comunicando mucho por los teléfonos. La encuesta que se hizo últimamente menciona de que hay un 40% que se comunica a diario, cosa que antes no era así. Y luego, porque eso ha ido cambiando también. Antes las personas para comunicarse tenían que hacer cola en un teléfono comunitario. Pasaban todo el día haciendo la cola para lograr hablar con su familiar. Pero eso cambió muy bien para las personas que se encuentran en estas condiciones. Hay mucho niño abandonado también, porque a veces les dejan se van ambos padres y los dejan con los abuelos o los dejan con los tíos, pero nunca va a ser igual que la mamá o el papá que esté de cerca con estos niños. Ellos sufren ese abandono, que en el momento no se ve, pero a futuro eso también les afecta en su crecimiento, en cómo ellos tienen que ser felices, les afecta en su vida personal, les cambia. Entonces yo sí veo que hay factores psicológicos, también enfermedades producto de eso, y como les digo, lo que más me preocupa es que los jóvenes no quieran continuar estudiando por tener esa ilusión de irse. Yo creo que se ha vuelto como un tema en las comunidades como algo muy cultural. Y también pasa esto, que si mi vecino se fue y veo su casa que está bien y la mía sigue en las mismas condiciones, entonces yo promuevo para que mis hijos también se vayan para tener yo esa casa. Entonces yo creo que eso también está afectando mucho. Y lo veo que a veces el sueño americano también, porque he estado también en el otro lado, con la población que reside allá, no es realmente lo que ellos esperaban, pero ya se encuentran allá y he visto gente viviendo bajo los puentes guatemaltecos y se les ha ofrecido retornar a su país y no quieren, ni siquiera quieren permanecer a veces en el anonimato. ¿Por qué? Porque dicen que no quieren retornar y sentirse fracasados. Gracias. Y efectivamente, pues ya me señalabas estos efectos psicológicos, emocionales y también sociales a partir de ese éxodo que estamos observando. Y tiene que ver con que en este país, lamentablemente, en este momento todavía no logramos que la educación y el empleo sean factores de movilidad social. Entonces,
se vuelve la panacea, la migración, como la única alternativa para lograr esa movilidad humana y social que esperan a través del efecto de las remesas. Pero ahora, Mario Arturo, hablando de macroeconomía y principalmente de microeconomía, ¿desacelera o acelera la remesa a la economía local? ¿Qué efecto tiene en realidad? Bueno, hay municipios, como platicábamos anteriormente, hay municipios que prácticamente aceleran la economía, ¿verdad? Hay municipios que han pasado de tener 2, 3 millones de dólares al mes de ingreso a 20, 25, como Salcajá, por ejemplo, ¿verdad? Que prácticamente se ve que el ingreso de remesas ha acelerado la economía local. O sea, quizás mi pregunta es el modelo de desarrollo, ¿lo acelera o lo desacelera? ¿Verdad? El modelo de desarrollo es el que está en cuestionamiento ahorita, porque finalmente hay personas o hay niños que han crecido, han llegado a adolescentes y a jóvenes, pero siguen, como dependen de las remesas y como tienen ese ingreso constante, pues prácticamente tienen poco anhelo de superación, ¿verdad? O sea, están cómodos recibiendo 200 dólares al mes de remesas, entonces no estudian ni trabajan, ¿verdad? Y creo que lo contempla la encuesta, que hay un universo fuerte. Entonces, digamos, el modelo de desarrollo se estanca porque no hay una vocación productiva, ¿verdad? Además, las remesas, al ser tanta la proporción de consumo, tampoco han estimulado el ahorro, ¿verdad? Ni la inversión productiva en un variopinto de actividades que pudiesen hacer, como ser emprendedores o poner negocios, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? Lo que se ve es que se ha continuado con el consumo, el incremento. Entonces, digamos, económicamente los municipios, el territorio crece, porque crece en vivienda, crece en calidad, en capital humano, porque crece en educación, crece en salud, pero quizás lo que nos está faltando es cómo apuntalamos el desarrollo en los territorios, ¿verdad? Cómo hay nuevos emprendimientos, cómo hay vivienda social que pueda ser mejor utilizada, ¿verdad? Cómo hay inversión en negocios. Eso prácticamente sería encontrarle un ciclo productivo a las remesas, pero de momento no se le ha encontrado, ¿verdad? Sigue siendo el consumo el principal uso de las remesas. Entonces prácticamente lo que ha hecho es solo paliar la crisis, empujarla para adelante, pero nuestros territorios siguen teniendo una crisis de empleo, de actividad productiva, de vocación productiva. Entonces finalmente eso lo que termina empujando es a que la vocación migratoria aumente, porque prácticamente como nos contaba Sonia, los jóvenes al llegar a 15, 16 años ya qué feo se ve el término, pero ya tienen una promesa. La promesa es para ellos mismos una promesa de salir a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, si sigue esa constante en Guatemala, tenemos un problema importante que atender, ¿verdad? O sea, la migración se convierte en uno de los temas más importantes que atender en cualquier política pública que venga. Gracias. Y ahí ya para ir cerrando, creo que ambos han señalado elementos muy importantes que se deben atender, como es el modelo económico y la estructura económica de ese modelo, que lo que estaba basado tradicionalmente en la exportación de commodities, ¿verdad? Como el café, como el azúcar, el cardamomo, entre otros, pero que hoy por hoy se han desacelerado, ¿verdad? Y el efecto ha sido que la remesa sigue superando las exportaciones. Quiere decir que entonces necesitamos hacer un cambio, pero eso compete no solo al Estado, al gobierno, sino también a todos como generadores, ¿verdad?, de los cambios que esperamos. Y ahí quisiera ir cerrando este diálogo con sus perspectivas. ¿Cuáles serían los caminos? ¿Cuál debería de ser la mirada que debe de tener tanto gobierno como instituciones, organismos internacionales, banca y las mismas comunidades para lograr este cambio de la estructura económica que no está ayudando a mejorar las condiciones, sino está expulsando a su población? Y aunque el efecto de las remesas matiza, apalanca y visibiliza esa situación, ¿qué nos espera?
Bueno, yo sí creo que ya con las personas que salieron de nuestro país, ya salieron. Pero nos quedan los que están aquí y qué podemos hacer con ellos. Creo que sí es necesario, ya lo mencionaba Mario Arturo, el tema de políticas públicas, en el cual también nosotros somos parte de, para poder orientar y dar quizás luces las personas que hemos estado trabajando este tema durante años. Y desde mi perspectiva hace falta mucho. Por ejemplo, si vemos que vienen las remesas, cómo las usan, ya se ha analizado cómo las usan las personas, pero no hay nadie que les ayude a orientar cómo ser buenos administradores de sus remesas. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hace falta lo que se llama inclusión financiera y dentro de eso la educación financiera. Porque si bien es cierto, se ha hecho, pero es muy incipiente para todo. Adicionalmente a eso, no solo en esa parte, también hay que apoyarles. Ya mencionamos el tema psicológico. Ya me viene ahorita a la mente que han cambiado patrones de consumo y eso en lugar de ser a veces bueno para su salud, ha sido dañino porque como tienen el poder adquisitivo, compran muchos productos ya procesados y eso no es sano para ningún ser humano. Cuando estamos hablando en otros espacios de comida saludable, ellos tomando esas sopas instantáneas y tomando un montón de Coca-Colas y bueno, les puedo enumerar N de cosas que no es bueno para la salud. Entonces hay que educarles, no solo desde la nutrición, sino que también tenemos el tema psicológico para ayudar a estas personas que no han logrado superar esa separación familiar. También hay que orientar en el tema de remesas, que es lo que nos compete el día de hoy, cómo hay que orientarlas. Ya lo dije, educación financiera, pero no solo es eso, también hay que lograr hacer unas organizaciones en las comunidades para ver de qué forma entre todos se les puede apalancar para hacer proyectos productivos que les generen ingresos, que ellos se sientan también más felices de que están produciendo y que si en algún momento por X o Y razón retorna la persona que está en Estados Unidos, tenga un lugar donde incorporarse rápido y seguir apoyando porque viene con más conocimientos quizás y eso ayudaría mucho, pero ninguno ha hecho este trabajo, ni siquiera sabemos en las comunidades qué fortalezas hay, qué mano de obra podemos encontrar como para pensar qué productos vamos a hacer con ellos. Yo creo que hay el trabajo que nos espera si queremos hacer esos cambios estructurales, no solo de producción, también tenemos que iniciar por qué es lo que quiere la comunidad, qué modelo de desarrollo quiere la comunidad. Mientras no tengamos eso, también estamos queriendo imponer también modelos desde nuestro conocimiento, pero yo creo que tiene que ser desde ellos para que surjan. Gracias. ¿Y Mario Arturo? Bueno, yo creo que Sonia tiene razón, ¿verdad? Y yo le agregaría, las personas, los 3.5, 4 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos ya se fueron y difícilmente van a retornar en los siguientes años. Hay un dato bien duro que yo lo saco con las remesas nuevas que vienen, con los puntos de contacto en frontera, y el dato duro es de que diariamente se están yendo 1,000 guatemaltecos. 1,000 guatemaltecos se están yendo, ¿verdad? Entre 250,000 y 400,000 guatemaltecos se van al año a los Estados Unidos. En los siguientes 3, 4 años se van a seguir yendo, o sea que al dato de Sonia de los que ya se fueron, yo diría los que ya se fueron y los que se van a ir en los siguientes años se van a ir, ¿verdad? Lo importante es que, y para la economía, digamos, las remesas van a seguir ingresando, vamos a llegar al 20 y yo creería que hasta el 23, 25% del PIB en los siguientes 10 años, pronto, ¿verdad? Eso hay un efecto positivo y es que todo el ecosistema de pago yo creo que es eficiente, ¿verdad? Y particularmente me gusta siempre decir con contundencia que la ruta no es abaratarle al migrante el pago de remesas,
porque eso ya está barato, ya está eficiente, ya hay un sistema de pago versátil. La deuda es la alfabetización financiera al migrante. O sea, eso es la gran... Al migrante, y voy a hacer dos, al migrante porque él también puede ahorrar, él también puede aportar a comprar casas, ya no como las casas que ven en las fotos de los Estados Unidos, sino una casa funcional para su familia y para que él regrese, o sea, establecer su plan de retiro, digamos, y que el plan de retiro sea regresar a su país, ¿verdad? Entonces incluye la alfabetización financiera del migrante para enseñarlo a ahorrar, para darle instrumentos de ahorro en los Estados Unidos, para que pueda ejecutar su plan para regresar, para retornar al país. La alfabetización financiera del beneficiario de la remesa en Guatemala, que es también una deuda, ¿verdad? Que puedas establecer planes de ahorro, establecer planes de mejor consumo, de consumo de medicina, en educación. Y finalmente lo que yo siempre digo, y que es una perspectiva que yo quisiera que se cumpliera, es que las políticas públicas atiendan integralmente el tema de remesas. Porque hoy tenemos una economía prácticamente que se dedica únicamente a contener el daño, no hay ningún programa integral para provocar remesas productivas o para provocar desarrollo en las comunidades, ¿verdad? Tenemos un código migratorio versátil y profundo y muy bueno que se creó entre múltiples sectores, y ese código de migración habilita al vicepresidente de la República como coordinador de la Autoridad Nacional Migratoria, y que él tiene en la Autoridad Nacional Migratoria está el Ministerio de Trabajo, está el ICS, está el Ministerio de Desarrollo, están representantes de la Junta Monetaria, pero ha seguido siendo un tema protocolario, ¿verdad? O sea, no se ha abordado el tema integralmente, porque hay formas, ¿verdad? Hay formas. México, porque yo lo creo que México, por los años que nos lleva de dependencia de remesas, nos lleva bastante distancia en temas de un observatorio de remesas que conozca la vocación productiva y los lugares donde están pagando las remesas, programas de apoyo, ¿verdad? Yo hice mi tesis de la maestría en un tema de cooperación que se llama 3x1 en México, que prácticamente era una política pública transversal que abordaba las necesidades de infraestructura y de programas de desarrollo para jóvenes a través de cooperación de los migrantes. Los migrantes escogían en qué invertir. Entonces, digamos, a lo que voy es a que tenemos los instrumentos como para que el siguiente gobierno, ¿verdad?, a partir del próximo año, aborda el tema integralmente. Si aborda el tema integralmente de la migración y del uso de las remesas, creo yo que eso le habilitaría al país un cambio de modelo de desarrollo, ¿verdad? O sea, solo con alinear los sectores. Yo sé que el sector privado tiene mucho interés en que haya una política pública en la que puedan ellos cooperar, los migrantes también, y finalmente veo por lo que he escuchado del presidente electo, mucha vocación en el tema social de la migración. Entonces creo yo que esa perspectiva para mí desde algún momento es positiva, ¿verdad? Tenemos que ayudar todos, tenemos que coadyuvar todos a que se materialice, porque finalmente si no vamos a seguir con ese modelo perverso de expulsar a nuestros compatriotas a un éxodo que prácticamente es una separación de raíz social y emocional del país donde nacieron, ¿verdad? Y la perspectiva es que los Estados Unidos van a seguir dependiendo de mano de obra. Si estamos coordinados, vamos a saber qué pedirles, ¿verdad? Vamos a saber demandar ese crecimiento en visas oficiales de trabajo que habilite que las personas en Guatemala vayan a ocupar puestos arriba de la base de la pirámide, y no solo prácticamente haciendo la mano de obra que no quieren hacer las personas en los Estados Unidos, sino que habiliten otro tipo de empleos. Entonces prácticamente mi perspectiva es que si logramos articular a todas las instancias puede ser positivo. Cómo convertir en un ciclo positivo ese crecimiento tan grande que tenemos en el ingreso de dólares a través de las remesas y la cantidad de guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a Sonia, María y a Mario Arturo por este espacio.
efectivamente nos quedan grandes retos, pero creo que aquí se han tocado temas muy importantes, ¿verdad? Que van desde los efectos sociales, psicológicos de las familias, el uso productivo de la remesa, ¿verdad? La política pública tan importante, instrumentos como el Código Migratorio, ahora en construcción la política migratoria, que van a ser ejes muy importantes para poder hacer acciones, no solo en lo nacional, sino en lo local, ¿verdad? Que eso es lo que esperamos. Tenemos una gran deuda con nuestros niños y niñas y adolescentes que hoy no pueden tener opciones en este país, y su única opción, porque ya lo conversaron los colegas acá, es migrar. Pero nos hace falta mucho por construir. Agradecemos este espacio. Sí, Sonia, por favor. Sí, solo para sumar algo. Sí, claro. Ya se mencionó aquí con Amigua y también el Instituto Guatemalteco de Migración, y yo quiero hacer un énfasis, que creo que sí hay que ponerle atención al Consejo de Atención y Protección, que es lo que decía Mario Arturo, pero porque ahí está como el arranque, que es el mecanismo de aprovechamiento de las remesas, que se lo dejaron exclusivamente para que lo coordine con Amigua y el Instituto Guatemalteco de Migración. Y de eso no hemos visto que inicie y tenga las iniciativas. Yo creo que es momento, también, como muy bien lo dice, está ahí en este caso, en un futuro será la vicepresidenta, la que tome a cargo esto y que eche a andar ese mecanismo, porque ya está ahí, en ley está, entonces solo es activarlo. Gracias. Gracias, señora María, y efectivamente también lo reafirma Mario Arturo, ¿verdad? Esta autoridad migratoria debe de, como un engranaje que está ya establecido, generar los mecanismos y las acciones, y quedan grandes retos para la nueva administración del gobierno que inicia el 14 de enero, que esperamos también todos y todas contribuir, porque Guatemala la sacamos todos juntos. Este ha sido el primer espacio de miradas y perspectivas construyendo Guatemala, el diálogo presente. Muchísimas gracias y buenas noches.